Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Muy buenas noches, queridos oyentes. Hoy nos encontramos en un episodio más de la serie sobre la palabra en el tejido de la paz. El episodio de hoy y el que le sigue van a estar acompañados, o voy a estar acompañada por Luis Carlos Aguilar. Es un tico sacerdote que conozco de hace muchos años, pero además psicólogo. Y entonces lo hemos invitado justamente para que hoy nos ayude a responder algunos interrogantes que algunos de ustedes pues, nos han enviado. Y este primer episodio de hoy con él vamos a tejer desde la palabra que se omite, la palabra que no se pronuncia con quien corresponde, como una manera de evadir el conflicto y que es un extremo que también genera violencia y que genera conflictividad en últimas, porque de alguna manera brota en nuestro cuerpo con una enfermedad o brota en chismes porque se lo llevamos a otro con el que sí sentimos más confianza y entonces a partir de ahí produce daño. Una historia para contar. Bienvenido Luis Carlos, muchas gracias por estar aquí y pues quisiera que nos cuentes un poco desde tu historia. ¿Cómo fue tu encuentro con el valor de la palabra, con los aprendizajes de que las palabras y el lenguaje no es inocente? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa Inés. Hoy estaba sacando cuentas de hace cuánto te conocí mientras que hacías la introducción. Y en el 2010, que tuvimos un encuentro hermosísimo en Medellín para celebrar una asamblea de las Cáritas de América Latina y el Caribe, y unos cuantos años atrás, entonces yo ando, Dios mío, 14 años, unos 20 años tenemos de conocernos. Gracias por la invitación y gracias por esta experiencia, por este podcast, que me parece interesante, porque todo el logotipo que te estoy viendo, la vida pende de un hilo, todo el simbolismo que tiene Inspire, me lleva a mi niñez. Yo soy hijo de una madre costurera y con todas las metáforas que estás utilizando del hilo, de coser, de entretejer, de cómo se va bordando, vieras que en vez de traerme alegría, me trae trauma. Porque un poco va por todo. Yo soy modelo 67, nací en el 67. Te puedes imaginar que entonces, ya de 5 o 6 años, con madre costurera y padre obrero, y en todos los procesos de socioeconómicos que estábamos viviendo en Costa Rica. Y recordemos que en Costa Rica todo se resuelve con una palabra. Todos estamos pura vida. Ajá. Y pura vida es, si me saludas y yo te he dicho, entre ticos, pura vida. Ah, ok. Pero si estoy mal, también, ¿cómo estás? Pura vida. Pero todo depende de la dulzura o la amargura con que expreses ese pura vida. Y entonces se lo estaba asociando cuando dijiste, el lenguaje no es inocente, era toda esa sintomatología. Decimos en psicología, lo que no se habla se sintomatiza. Entonces, recordemos que a los varones nos construyen con los 4 colores básicos. Ustedes las mujeres tienen un metalenguaje muy rico para hablar de los colores. Por ejemplo, si usted me dice cuál es el fondo que tenés ahí, qué color usas, yo digo azul y vos me decís no, es turquesa o azul rey o azul marino o verde musgo. Y en la codificación de mi cerebro no entiendo cuáles son esos colores, ¿verdad? Entonces a mí me mandaban al mercado, no sé si allá también le decían a forrar botones. Entonces te daban la tela y además a comprar los hilos. Entonces para mí era todo una angustia subirme al bus que duraba unos 15, 20 minutos en llegar al mercado, ir donde forraban los botones que se llamaba el tequendama, y esa angustia se me iba a la barriga, al estómago. Entonces me producía mal de estómago el equivocarme, y además si me equivocaba tenía que quedarme como callado, silenciado, porque por la figura de autoridad de mi madre, por los elementos y las responsabilidades que implicaba, era el hijo mayor, etcétera, etcétera.
Entonces, detrás de cada palabra que mi mamá me decía, había toda una carga emocional que también yo registraba. Nos dicen los expertos en lenguaje que yo estoy seguro de lo que digo, lo que no estoy seguro es de lo que el otro o la otra pueden estar interpretando. Entonces llegaba yo y me decía mi mamá, pero no te dije que forrara los botones de verde turquesa. Yo, mamá, usted me dijo de verde. O sea, turquesa no sé qué quiere decir, no tengo esos registros de colores, ¿verdad? Entonces era como todo un susto, todo un trauma. Aparte de eso, también perdía la recompensa por haber hecho esa acción, ¿verdad? Que era poderme comprar un helado o poderme comprar una repostería sabrosa propia del mercado. Entonces eso me llama mucho la atención porque todo el escenario tuyo y esa ruana, me dijiste, tan hermosa que andas, está hecha de hilos. Entonces lo asocio y me remite a mi niñez con los hilos, los bordados, los tejidos, los colores también que tiene cuando uno va bailando y sobre todo también las resonancias y las diferentes tonalidades que tienen las palabras cuando uno las va expresando o cuando uno no las puede expresar. Entonces, a eso me remite toda la introducción tuya y que me parece muy adecuada también porque nos lleva a los hechos también desde la fe, desde el acontecimiento de la fe. El primer capítulo de Juan nos está hablando y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. Ujú. Y la muerte de la cosa, nos dicen los psicoanalistas expertos en lenguaje como un Lacan, es cuando usted puede apalabrar, hacer los primeros sonidos desde bebé en la psicología evolutiva y cómo van brotando en nosotras y nosotros, dependiendo de la cultura, dependiendo de los contextos y los lugares y los territorios donde nos vamos creando, en que vamos apalabrando y construyendo frases, construyendo también narrativas, etcétera, etcétera. Entonces, gracias por la invitación y gracias también por esa introducción tan hermosa que me hizo que añorar también la ricura de saber pegar botones, porque eso me generó independencia, aprender a hacer ruedos, aprender también a que se teje, se construye o se arma una pieza, se hila una pieza, ¿verdad? Para terminar de hacer la camisa, el pantalón, la blusa, etcétera, etcétera. Y también en las temporadas altas, todo el estrés que se vivía en la dinámica familiar, porque también, Rosita, había que aprender a planchar, ¿verdad? Claro. Y le indicaban a uno cómo se aplanchaba la ropa de la vecina y todo ese encadenamiento de barrio y todo ese encadenamiento de pueblo que es tan importante porque vamos tejiendo y entretejiendo a través de la palabra también sentimiento comunitario. Hilemos fino con el invitado de hoy. Pues muchas gracias. Justamente de esto que nos cuentas, de tu propia infancia y en la narrativa de lo que era la experiencia, de repente de no hacer bien la tarea y el miedo posterior, ¿no? Entonces, la imposibilidad de expresar. ¿Tú crees que de alguna manera, y tal vez allí podemos empezar como a hilar fino, sacando algunas puntadas de tu propia historia? Para encontrar luces que nos ayuden a resolver el dilema que nos trajo a este episodio y es realmente qué es lo que pasa en el ser humano ya adulto, ¿sí? Es un aprendizaje tal vez hecho desde la infancia, o sea, qué es lo que se mueve en la psiquis de una persona que se le hace difícil expresar, que prefiere evadir por miedo a la reacción de la otra parte, no expresar lo que piensa, no expresar lo que siente, ¿qué es lo que se mueve allí? Es decir, ¿qué genera como ese muro que se hace allí, como ese bloqueo para poder ir con la persona directamente implicada a expresar lo que necesitamos expresar? Y con frecuencia lo llevamos entonces a alguien de más confianza o incluso lo reproducimos en enojos hacia personas que están un poquito bajo nuestra autoridad, por ejemplo, y ¿qué es lo que pasa ahí en la psiquis humana que se genera como ese bloqueo para hablar de manera directa con la persona que necesitamos expresar lo que pensamos, lo que sentimos y demás? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se mueve? ¿Y qué genera eso también? Me parece clave que nos ayudes con unas puntadas muy concretas a entender desde la psicología y también desde la fe qué es lo que ocurre, porque vemos eso como hace daño en las comunidades parroquiales.
Eso se traduce después en los chismes, en los borolois se va volviendo como un nudo de anzuelos y cuando menos nos damos cuenta se dañan procesos completos porque no hay una comunicación directa, no decimos las cosas con quien tenemos que decirlas y entonces como que en los distintos ámbitos de la vida eso es un foco generador de conflictos, pero tiene una raíz profunda que tú la has dicho con tu propia historia de una manera muy clara. Algo nos pasa con la otra persona, tal vez por la forma en que ejerce su autoridad, que aprendimos que para no desatar rabia, para el conflicto había que evadirlo y para evadir el conflicto, entonces mejor no pronunciar la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué nos genera ese bloqueo? Y luego eso, ¿qué efectos tiene en la convivencia? La palabra no dicha. Vos y yo somos de una generación en que lo que no trabajamos, no nos dijeron, o fue un exceso, o vivimos un abandono, etcétera, etcétera, de los 0 días a los 7 años, es fundamental y lo vamos a ir reproduciendo cíclicamente cada cambio de temporada, cada cambio de década y conforme vamos envejeciendo, pues si no lo trabajamos o no lo sanamos, la cosa se va a complicar más. De los 0 a 7 años es importante la construcción porque vamos imitando y vamos imitando incluso en el elemento tan importante que nos diría Melanie Klein, es cómo mamamos nosotros, desde el pecho bueno y desde el pecho malo. El pecho bueno que nos da placer, que es aquel pecho de la mamá que tenía mucha leche, entonces era gratificante, ¿verdad? Hasta el pecho malo, que es cuando el niño o la niña se resiste a mamar de ese pecho. ¿Por qué? Porque casi no tiene leche. Pero en ese acto mismo del mamar, el contacto físico, el contacto visual, el contacto desde la narrativa de lo que la mamá le está contando o el niño está poniendo atención porque está hablando con la vecina, con el papá o regañando al resto de los hermanitos. Todo eso es una construcción desde las subjetividades. Y ahí vamos creciendo en la primera infancia, vamos aprendiendo el lenguaje cotidiano de ese núcleo familiar. Cuando pasamos a las primeras relaciones en la escuela, cuando nos institucionalizan ya, entonces la cosa va cambiando. Incluso yo recuerdo que en el pueblito donde yo crecí se llama Escazú. Entonces ahí no se terminan las últimas palabras. En vez de decir dedo, en vez de decir dedo, dicen deo, Ujú. ¿verdad? Entonces llegaba uno a la escuela y hoy dirían tiene un problema de aprendizaje y tiene un atraso en la motora del lenguaje y no, es porque culturalmente, ¿verdad? Hay una serie de palabras mal pronunciadas o con una pésima dicción. Por ejemplo, en vez de decir fuego, ¿verdad? Una persona sencilla del pueblo donde yo me crié, que se llama Escazú, puede decir jueguito, pero nosotros entendemos que es juego, pero vos llegas y dices, ¿qué es eso de jueguito? No, es juego, ¿verdad? Y ahí vamos, con otra serie. Y entonces patologizamos lo que no hay que patologizar, pero además ahí, con ese regaño, ¿verdad? O lo que pasa con un niño migrante también, que llega en el caso de Costa Rica, de Nicaragua, y está tratando de ser acogido en el sistema educativo, etcétera, etcétera. El niño está callado. ¿Por qué? Tiene que callarse porque no quiere que el resto de los chicos y chicas lo identifique como un niño migrante. De los 0 a los 7 años, eso nos va a marcar a todas y todos. Todos los Ujú. diferentes traumas, todas las diferentes expresiones de poder, del abuso, nos llevan a nosotros, ya sea físico o ya sea a través de la palabra, ¿verdad? Incluso Ujú. uno en terapia, oye, es que esa violencia que mi madre, o mi padre o mis hermanos o en la escuela viví yo, me marcó para el resto. Pues Ujú. voy a mi historia personal. Yo siempre fui muy alto en aquellos años, ¿verdad? Era muy alto y flaco. Entonces me decían varilla de cohete. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es una varilla larguísima, pero yo me autopercibía como un niño de 6 años y yo quería ser el primero de la fila porque yo me sentía pequeñito, pero físicamente era el último atrás, entonces yo sentía que me hacían bullying, ¿verdad? Que me Ujú. estaban violentando. Entonces todo eso me pasaba por el cuerpo y esas violencias del lenguaje tan sutiles, ¿verdad? Van marcando entonces todo lo que yo hoy soy y que tengo que estar trabajando y retrabajando, ¿verdad? Porque también
hoy la bioquímica, y cuando decimos que somos neurodivergentes, estamos hablando de que hay una serie de elementos propios bioquímicamente que de los 0 a los 7 están marcando mi vida. O sea, nosotros necesitamos que la dopamina, la serotonina, etcétera, estén como ayudándonos a fluir, ¿verdad? Que haya un Ujú, perfecto tejido, desde la metáfora tuya, para que nuestros neurotransmisores funcionen bien. El exceso de cortisol, ¿verdad? Nos paraliza. Esa sensación de miedo, cuando yo me sentí abusado desde la palabra, me sentí abusado desde un juego de poder o terciarizado de esas situaciones que los niños y niñas de los 0 a los 7 años tendemos a cosificar. Por ejemplo, palabras tan groseras como llegaba a veces la abuela, a veces no tan querida, y decía, ¿usted a quién quiere más? ¿A la abuelita de parte de su papá o a la abuelita de parte de su mamá? Como si el amor fuera una cosa, ¿verdad? No, ajá, es quién me construye o quién tiene la capacidad de generar más vínculo conmigo para hacernos un match y poder crecer juntas y juntos. La misma competencia de la construcción de los egoísmos y que eso nos ujú, lleva también a cómo percibimos después las realidades ya macropolíticas. Esa muñeca es solo suya, Rosa Inés, no se la preste a nadie. ujú, Se lo dice un adulto a Rosa Inés. Ese carrito no se lo preste a usted, a nadie. O sea, no compartir juguetes es una forma también de que nos lleva el no aprender a compartir. Y sobre todo las familias pequeñas, la familia tuya, yo sé que es grande, entonces había que compartir de todo. Pero en el caso de la mía, que éramos solo tres, con una diferencia de edades muy grande, ¿verdad? Entonces era una competencia de quién mata más, ¿verdad? Por el juguete, o quién mata más por la ujú, comida, o quién mata más por el queque, o por lo que le pedíamos al niño a fin de año, ¿verdad? Entonces, esos elementos propios, todo lo que vas mamando de los 0 a los 7 años, van a también a marcarse después en la preadolescencia, la adolescencia, en la persona adulta joven, incluso nos brota, pero nos brota así, desde lo más, desde las entrañas, cuando ya estamos en ese avance, en ese crecimiento, para llegar a ser adulto mayor o adulta mayor. Entonces, ujú, esa marca de los 0 a los 7 es esa marca némica, dicen los especialistas, pero esa marca que queda ahí, en la ujú, psique nuestra, y también muchas veces, si hemos sufrido violencia física, son las marcas que te quedan en el cuerpo para el resto. ujú, Entonces ese cuerpo se va convirtiendo en ese entretejido, como esa blusa tan hermosa que andas, ¿verdad? Que te ves al espejo y te visualizas de esa forma. Es ahí entonces donde una comunidad puede sanarte. ujú, Es donde un amigo, una amiga, donde una palabra o un grupo de apoyo puede ir construyendo y sanando. No sé, yo sé que trabajaste mucho en la memoria de la construcción del conflicto colombiano. ujú, Cuando yo cooperé de acá de Costa Rica escuchando las narrativas, es los escenarios de violencia que se vivieron, tal vez no como la costarricense, ¿verdad? De conflicto armado, como marca un niño o una niña de 0 a 7, ujú, ¿verdad? Y eso va a ser parte de esa historia que tenés que estar hablándola y hablar sana, porque lo que ujú, no se habla se va sintomatizando. ujú, Por eso también tenemos todas ese mapeo genético de enfermedades que a lo mejor las traemos, pero que esas exposiciones tan altas, postraumáticas, entonces explotan. Y de ahí ujú, entonces vemos la pésima salud mental que brotó montones en épocas de la pandemia, porque nos obligó a compartir espacios en donde nosotras y nosotros no estábamos acostumbrados a compartir 24/7, espacios a veces pequeños o a veces espacios como las soledades compartidas, que a veces nos brindan estos sistemas de Internet, ¿verdad? De redes que nos van facilitando la ujú, comunicación, pero no necesitamos el vínculo físico. El lenguaje también pasa por la expresión no verbal. Cómo me lo ujú. estás diciendo, cómo me estás mirando. No sé si tu mamá te dijo alguna vez, Rosa, en la casa hablamos y te clavaba la mirada y vos chiquitilla decía, de antes, pero qué putas hice. Uy, y uno iba con una angustia y una ansiedad para la casa porque ya esa mirada, esa sola mirada de la madre con esa figura de autoridad,
¿verdad? A veces castrante, pero bien puesta en escena. Uno decía, Dios mío, pero ¿qué hice? ¿Verdad? Entonces, todos esos elementos, incluso la relación que tenemos con nuestros entornos, no toque o eso no se toca y uno quería preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Y ese por qué no es un abismo de dudas que de 0 a 7 te van marcando, ¿verdad? Enlazando la trama. Me queda claro, Luis Carlos, que pues en la historia vamos recibiendo un cúmulo de patrones que se manifiestan mediante lenguaje, prácticas, pautas de crianza, que seguramente han ido generando esa tara para generar la evasión del conflicto o la evasión del diálogo franco y directo, ¿no? Seguramente expresiones muy comunes para nosotros, como el deje así, mejor no se meta con esas personas, Ajá. no diga nada porque de pronto se Calladita es enoja. más bonita, mi amor, calladita es más Exactamente. bonita. Y eso, lo que tú has dicho que me parece muy interesante es, luego eso o lo reproducimos nosotros también en las pautas de crianza hacia los nuestros, hacia nuestros hijos, nuestros menores, pero también puede ser que hagamos todo lo contrario y que en algún momento eso reviente con iras, porque hemos contenido, porque hemos reprimido, y luego se manifieste también con la salud mental, con las enfermedades, pero también con una comunicación que es poco favorable para hacer relaciones funcionales. Que creo que ahí está, digamos, como el punto de lo que nos has explicado de una manera muy, muy interesante y que ahora, en esta tercera sesión del episodio, quisiera invitarte un poco a que traslademos ese aprendizaje que has hecho, también muy reforzado por la psicología, trasladémoslos a los escenarios cotidianos. La gente que escucha este podcast es muy diversa, te digo, hay gente desde escenarios que trabajan, profesionales que trabajan en campos muy complejos de la construcción de la paz, pero que a veces están muy inmersos en proyectos, en programas hacia afuera. Y este podcast les ha servido porque les ha permitido tener un espacio íntimo consigo mismo para empezar a verse a sí mismo y revisar también cómo sus propias prácticas, aunque trabaja al servicio de la paz, en sus propias prácticas también reproduce violencias. Entonces, también hay amas de casa, también hay personas de fe, hay personas de distintas denominaciones de religiosas, hay personas de todos los talantes, pero que como justamente esta propuesta de Tejamos Paz es para ayudar a comprender lo que es esa filigrana de la paz cotidiana, como cada uno es un tejedor de paz desde la cotidianidad. Y entonces cada episodio busca hacer eso, una herramienta para que empecemos a vernos más y ver menos los problemas de los demás y vernos más a nosotros mismos y tratar desde allí a empezar a practicar. ¿Cómo podemos desaprender eso que tú nos has mostrado que es aprendido a partir de, sobre todo en esos primeros 7 años de nuestra historia personal? ¿Cómo hacemos para ya personas de 50, 60, 70 años desaprender una cosa tan arraigada en nuestra cotidianidad? ¿Cómo desaprendemos eso y cómo aprendemos a ejercitar la palabra para comunicarnos, para expresar y no reprimir lo que pensamos, lo que sentimos? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a practicar eso en la familia todos los días, en el trabajo, en la parroquia, en la iglesia, en las comunidades donde servimos? Con esos ambientes, ¿cómo trasladamos este aprendizaje y cómo podemos empezar a practicar y desaprendiendo la palabra no dicha y aprendiendo a pronunciar, a apalabrar lo que sentimos, lo que pensamos, como una forma? Ese es un puente concreto para cruzar orillas, para ir a polos opuestos y para poder tejer paz. Es definitivamente necesario. La palabra es el puente. Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook, @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. En Costa Rica tenemos una palabra que a mí me encanta, que es herencia de los pueblos originarios, nuestros, que quedó del registro, y es cómo nos aprendemos a apapachar. A apapachar es cómo nos aprendemos a abrazar nosotras y nosotros mismos. Cuando yo me abrazo
y aprendo a abrazarme y a decirme cosas lindas para mí. Es un ejercicio bueno, bonito y barato. No hay que ir a terapia, es algo que lo puedes hacer y es reencontrarse con todo, porque cuando hablamos del lenguaje, cuando hablamos de lo no dicho o lo excesivamente dicho o un abuso de la palabra, ¿verdad? Empieza porque pasó por mi cuerpo, pasó por todos mis sentidos, pasó por mi piel, pasó por mi mirada, por la escucha. Pasó por mi lenguaje también el sinsabor, incluso cuando uno está hablando en ciertos escenarios y se te pone la boca seca, eso pasa por ahí. E incluso hay palabras que huelen, ¿verdad? Tienen olor a sangre, tienen olor a bebé, tienen olor a una fragancia rica, a un incienso delicioso, todo pasa. Y cuando yo me abrazo, yo puedo ir haciendo como un ejercicio muy sencillo. ¿Cómo produzco yo la A? ¿Y qué significa para mí la A? La vocal A. ¿Qué significa para mí la vocal E? La I, la O y la U, que me lleva hasta el infinito, ¿verdad? Es parte de ese cuerpo, de esa corporalidad que tiene la palabra en sí misma. Y esa palabra tiene que aprender a deconstruir también, porque la palabra tiene que sanar, nos dice Jesús en el nuevo evangelio, ¿verdad? Ese rompimiento de paradigmas que hace Jesús, rompiendo con la ley antigua y ubicando en cada milagro una palabra que se necesita. Cuando usted escuchó en los textos, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, yo me imagino esa mujer allá atrás gritando a toda fuerza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ahí fue ese grito tan rico, tan sabroso, tan fuerte, que no pudo pasar desapercibido por los discípulos, incluso los discípulos, déjala, es alguien necio, jupón, que es una mujer que está loca. Y aún así ella validó esa palabra desde esa marginalidad y Jesús la escuchó y se hizo el milagro. Ese lenguaje no verbal de la hemorroísa que pasa y toca a Jesús y logra ese milagro. Tu fe te ha salvado. La fe, esa palabra hecha vida, ¿verdad? Esos leprosos a los que Jesús cura, esa niña silenciada a la que Jesús hace el milagro, ¿verdad? La hija de Jairo. Y ahí vamos, con todos los milagros de Jesús están siempre vinculados a la palabra, a la sanación, al autorreconocimiento y a una conciencia no solo individual. Yo no me sano ni psíquica, ni desde la fe, me sano solo. Me sano porque tengo alguien, un otro, una otra que me está escuchando y que me está sirviendo de referencia. No sé yo, pues soy cura, pero ya hace tiempo ya pasó las historias de mis desamores, ¿verdad? Pero cuando usted está viviendo un desamor, no hay cosa más rica que cantar, ¿verdad? Esas canciones aquí decimos de música plancha, a todo galillo, pero no la estás cantando ni por el otro ni por la otra, la estás cantando para vos, ¿verdad? Un buen vallenato, el lenguaje no verbal que te permite bailar y sanar y encontrarte conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi historia e irla sanando y también irla palabrando, que es lo más rico de todo, ¿verdad? Y decir, Rosa, hoy no puedo hacer esto porque estoy hecho leña y porque estás hecho leña. Entonces establecemos ya un diálogo y ese pequeño diálogo horizontal, ¿verdad? Que está haciendo Rosa con el sujeto que está al otro lado, esa comunicación del otro que está haciendo, te está escuchando, nos está escuchando desde el podcast, es para tener esa sintonía. Y es una forma muy linda de construir comunidad, porque la comunidad terapéutica sana, porque la comunidad que se involucra en los cuidados del otro, la otra, va sanando y nos va haciendo personas menos vulnerables, que es lo más sabroso del asunto. Y cuando digo que también la palabra me imagino que cuando estuvieron hablando con la compañera Isabel Aguilar en todo lo que es la palabra del amor, en uno de sus poemas que tiene, que me dio la oportunidad de leer, yo me imaginaba a ella leyéndola, yo me imaginaba comiéndome un mango maduro, de ese mango maduro que es como el amor, que usted le mete el mordisco y además te chorrea por todo lado, moja tu cuerpo del jugo del mango, ¿verdad? Porque es esa sabrosera de morder el mango maduro, ojalá robado de un palo de la cerca del vecino, ¿verdad? Que te da tu patio, porque sabe más rico
Es eso que te embarras, porque decía Isabel Allende en su libro Paula, a mí me encanta una forma muy sana de vivir los duelos. Es una forma de construcción también. Dice que el dolor hay que dejarlo pasar por el cuerpo, porque también ese sentir es que estoy vivo. Y sé que hay experiencias hipertraumáticas, ¿verdad? De otros dolores productos de las violencias, pero que también hay que tomar conciencia de que estoy siendo violentado o violentada, ¿verdad? Eso es palabra también que pasa por la metáfora del cuerpo. Y eso es hilar fino, puntuar muy finito, porque no hay recetas. Nosotros hemos mercadeado la salud mental, lamentablemente, la psicología y la psiquiatría, y nos hemos olvidado de elementos muy puntuales que ayudan a sanar. Yo que trabajo en sectores populares de la pesca y sé que cuando llegan y más que buscar una consulta de ayuda espiritual o dirección espiritual, están buscando algo que les resuelva la vida ya, porque no van a tener otra posibilidad, porque también antropológicamente una persona que vive a la orilla del mar y que es de la gente del mar, vive esa cultura, no tiene infinito, o sea, no tiene límite. Usted pone a un niño o una niña a ver el mar y le dice, tráceme el límite, y el chiquillo y la chiquilla no lo trazan porque es el infinito, el mar. Y además, los costeros o costeños, como dicen ustedes, son muy lúdicos con la muerte. Entonces, lo que para esas percepciones a veces son hiperoccidentales que tenemos, ¿verdad? La muerte es hasta aquí. Para una persona de la costa, la muerte es una amiga, una compañera, que hay que jugar con ella. Y de hecho, si yo organizo una vela en Punta Arenas, de la zona que yo soy, se piensa en el muerto, se piensa que hay que jugar dominó, se piensa que hay que jugar cartas y se piensa también que hay que tomarse unos traguitos porque hay que despedir al muerto bien y hay que llorarlo bien. Vean esa forma de sanar esos duelos, ¿verdad? Juego dominó, estoy acompañando a los familiares, juego cartas también comunitariamente, me tomo los traguitos, el guarito decimos acá, pero también está toda esa ola de solidaridad del barrio, que entonces Rosa Inés lleva pan, yo llevo café, el otro lleva esta cosa y es una pachanga de 24 horas. Eso es parte también de ese apapacho comunitario necesario. Y si usted ya como psicólogo diría, quiere sanar también de una forma, hay tres cosas básicas y elementales para reactivar la dopamina, la serotonina, etcétera, etcétera. Es el consumo de agua, el consumo de productos verdes y ejercicio. Y cuando hablamos de ejercicio, no es ir al gimnasio. Simple y sencillamente es un cuerpo en movimiento en lo que le gusta. Si a Rosaina le gusta bailar, mamita, baile todo lo que pueda bailar. Súdelo, sienta ese cuerpo que está vivo, ¿verdad? Y que también está llorando. A mí me encantó una pasantía que hice en una isla caribeña. De un tiempo para acá estoy con todo lo que es la terapia del movimiento. Y que, por cierto, me debo una pasantía en Cali para aprender a bailar salsa caleña. Estaba en X isla ahí, ¿verdad? Con lo del movimiento de la salsa. Y entonces, primero es el sentir. Siento, es parte del lenguaje. Pero sienta nada más, no es técnica, es sienta. Después de sentir, tome de la mano a ese compañero o compañera de baile y siéntalo. Siéntalas su pulso. Y ahora sí, empiece no a escuchar la letra todavía de la canción, sino toda la rítmica que lleva la salsa, ¿verdad? Y ahí va usted. Ahora sí, póngale atención usted a la letra. Y usted dice, qué raro, esto tan loco. Me abandonaron, me dejaron solo, ¿verdad? Me cambiaron por otro, por otra. Y lo estoy bailando con una sonrisa en la cara, moviendo el cuerpo. Eso es un lenguaje sanado que le lleva a uno a el humor, la capacidad de reírnos, ahora que te estás viendo tan rico ahí. Y sé que te reís más rico todavía si no tuvieras un micrófono al frente, ¿verdad? Esa sonrisa que uno tiene que reírse de la vida a veces, aunque esté uno hecho cabroneado, incluso con el enojo, ¿verdad? Cómo sonreírle a la vida. Porque uno no puede, a ver, todas las violencias que a veces cargamos también es porque nuestros mecanismos de defensa ya están desgastados, ¿verdad? Y si a vos toda la vida de 0 a 7 te dijeron que eras estúpido, tonto, bruto, pues te la vas a creer. ¿Cómo entonces deconstruyo yo ese lenguaje para que ese tonto, estúpido, bruto, ese soy yo reconstruido, ¿verdad? Es como no darle tanto poder a ese otro o esa otra, a esa narrativa que nos está jodiendo la vida, y perdonen
por el lenguaje tan fino, pero es joder la vida, empezás a creértelo. Y si te lo crees, está jodido, ¿verdad? Para tejer contigo. Pues muchas gracias, Luis Carlos. Para cerrar, pues una invitación ahora a los escuchas para tejer contigo. Pues yo me quedo para tejer desde mi persona, pues el empezar a hacer mucho más conciencia de cuáles patrones, expresiones, frases que incluso se han quedado en la cultura familiar, por así decirlo, que reproducen la tara, el veto a la palabra, y cómo empezar a cultivar desde ese ambiente más cercano que es mi familia la posibilidad de hablar las cosas, hablarlas siempre que sea necesario, de no evadirlas, porque las palabras que nos comemos nos enferman. Las palabras que reprimimos nos violentan a nosotros y después salen de manera violenta hacia otros. Creo que ese es el gran aprendizaje de hoy y pues es el aprendizaje para tejer contigo, para invitar a todos los escuchas a que tejan con Luis Carlos y conmigo a partir de ahí, de aprender a dejar salir, a dejar fluir la palabra como un apapacho. Rosita, me dejas nada más Sí. en honor a los años que tenemos de conocernos y en honor también y el respeto por los que nos están escuchando en este podcast. Con Inspire, que me encanta esa palabra porque es como que inspira, ¿verdad? Y el otro es la vida pende de un hilo. Cuando me invitaste, andaba buscando por ahí un textito que hace mucho tiempo hemos ido trabajando desde la construcción de nuevas masculinidades hacia la paz y en honor a la palabra, ¿verdad? Son 4 estrofitas. Adelante, Voy a leerlas así. Ojalá me queden bonitas. Un amor bonito no se encuentra, se construye. No nace de la perfección, sino del compromiso de 2 almas dispuestas a verse de verdad. Se construye con respeto, con confianza, con conversaciones incómodas que abren heridas y con silencios que no evaden, sino que abrazan. El silencio habla. Se construye un amor bonito en la presencia de los días difíciles. Un amor bonito no es constante alegría. Es la decisión de quedarse cuando sería más fácil huir. Es mirar al otro, a la otra, cuando ya no hay palabras. Y aún así, entenderse. Se hace de momentos compartidos, de errores reconocidos, de heridas que sanan juntas. Se construyen sin prisa, con paciencia, con ternura y con la valentía de amarse sin dejar de ser uno mismo. Porque el amor real no lo da todo fácil, pero lo da todo de verdad. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias y muy buenas noches para todos los escuchas. Aquí nos encontramos de nuevo en 2 semanas y recuerden, tejamos paz. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.